va hacia el alveolo, y del alveolo a las vías respiratorias altas y es exhalado. Entonces, tanto el oxígeno como el CO2 cambian, ¿no?, de posición por esa difusión o esa diferencia de presiones, ¿no?, hacen difusión y van a ir uno hacia los tejidos, el oxígeno, y otro hacia al medio ambiente mediante lo que es la expiración. Vamos a hablar primeramente del oxígeno. Nos dice la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno a nivel del alveolo es de 104 milímetros de mercurio. ¿Listo? Esto con referencia a lo que es el texto de Guyton, que como les decía, siempre toma como ejemplo una persona de 70 kilogramos, de unos 70, y a nivel del mar. Porque cuando la altura va elevándose, esta presión parcial de oxígeno también va bajando, ¿no? Entonces, a nivel del mar, 104, y va a ser mucho menor mientras más altura se tenga. Aquí, por ejemplo, estamos a 4100 metros sobre el nivel del mar, entonces esto va a cambiar. Ahora, la sangre que llega a los pulmones a través del tronco pulmonar es sangre venosa y tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, la sangre desoxigenada no está totalmente desoxigenada, tiene todavía oxígeno, pero una presión más baja, de 40. Nos dice, si nosotros hacemos una resta, a 104 le restamos 40, tenemos una diferencia de presiones de 64 milímetros de mercurio. Es decir, una diferencia grande de presiones que permite que el oxígeno, por tanto, ingrese a la sangre para oxigenar. Muy bien, entonces, este dibujito lo tenemos justamente en su texto. Esto de aquí es el alveolo y aquí tenemos el capilar. Todos los elementos que les he comentado son justamente en este segmento, ¿no? Lo que es el epitelio alveolar, la membrana basal, intersticio, la membrana basal del capilar, el endotelio. Todo esto está aquí. La sangre, por tanto, llega a través del tronco pulmonar, arterias pulmonares, hasta los capilares con una presión de 40. En el alveolo tenemos una presión de 104, por tanto, como hay más presión en el alveolo, el oxígeno difunde a través de estos elementos hasta la sangre y va a generar una oxigenación de la sangre parecido o similar a la que se encuentra en el alveolo. Es decir, el oxígeno en el alveolo es 104 y al final del capilar la presión de oxígeno también es 104. Entonces, con esta presión abandona la sangre capilar lo que es los pulmones y va llegando también al corazón para distribuirse por todo el cuerpo. Aquí solamente tenemos un detalle, que la sangre, no toda la sangre del pulmón llega por el tronco pulmonar. Tenemos una cantidad de sangre que llega por las arterias bronquiales. Muy bien, ahora, en caso de que la persona haga un ejercicio intenso, los requerimientos de oxígeno van a aumentar. En este caso nos menciona 20 veces, ¿no?, de lo que normalmente una persona necesita. Pero también la difusión va a incrementar, inclusive mucho más, 3 veces más la difusión en caso de requerimientos altos. En reposo solo se necesita un tercio de lo que normalmente se oxigena, ¿no? Y también la oxigenación va a ser mucho más rápida, es decir, llega de 40 y como pueden ver, ya se está oxigenando casi a 104 en un tercio del tiempo que está recorriendo la sangre los alveolos, ¿no?, o los capilares alveolares. Fíjense, aquí inicia la sangre alveolar capilar y aquí abandona lo que es la sangre, lo que es el capilar alveolar. Solamente en un tercio del tiempo la sangre ya ha subido de 40 a 104 y el resto permanece en el capilar alveolar y luego abandona lo que es el capilar alveolar. Entonces, como pueden ver, la oxigenación es casi instantánea, es sumamente rápida y por tanto no tiene muchos problemas cuando una persona hace ejercicio, incluso tiene mayor cantidad de oxígeno para las funciones celulares. Muy bien, les comentaba que no toda la sangre que llega a los pulmones es del tronco pulmonar y justamente eso nos menciona el texto. El 98% de la sangre se va a oxigenar a un valor de 104 milímetros de mercurio de oxígeno. Pero existe un 2% de flujo de derivación que viene de las arterias bronquiales. De la aorta surgen unas pequeñas arterias que justamente se llaman arterias bronquiales, que su función es irrigar el parénquima pulmonar.
entonces va a generar oxigenación y nutrición a estos pedacitos del pulmón donde no llega la sangre del tronco pulmonar. Esta sangre representa un 2% del 100% de sangre que llega al pulmón. Por tanto, esta sangre en un principio es sangre oxigenada, que va a dar oxígeno a estos tejidos y posteriormente se va a volver en sangre desoxigenada. Y esta sangre desoxigenada va a mezclarse con la sangre que ya se ha oxigenado por los capilares alveolares. Por tanto, mezclándose ambos tipos de sangre, va a generar que la presión parcial de oxígeno baje. No mucho, pero va a bajar. Entonces, nos dice, se va a tener 95 millones de mercurio de presión parcial de oxígeno en la sangre que retorna al corazón a la aurícula izquierda. Entonces, fíjense, de 104, que era cuando estaba abandonando el alveolar, al mezclarse con esa sangre de derivación de las arterias bronquiales que ya se ha desoxigenado, la presión cae a un valor de 95. Luego, la difusión de oxígeno de los capilares periféricos se va a realizar, ¿no?, a nivel del líquido tisular. Llega la sangre hacia los tejidos, tiene que atravesar el líquido tisular y ahí ya va a empezar a desprender el oxígeno para las células. Por tanto, la sangre arterial capilar tiene una presión de 95 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. El líquido intersticial tiene una presión parcial de 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Por tanto, en este punto, en los tejidos ya, en el intersticio, el oxígeno va a ir también de un lugar de mayor presión a otro de menor presión. Entonces va a abandonar la sangre y se va a dirigir al intersticio porque ahí la presión es mucho más baja. Va a oxigenar todo lo que es el intersticio hasta que la sangre tenga ya una presión de 40. Entonces, como pueden ver, las presiones de los gases van a tratar siempre de igualarse a la presión del ambiente. En los alvéolos se ha igualado a 104 y ahora en los tejidos, en el intersticio, se está igualando a 40. ¿Listo? Y de ahí abandona la sangre, los tejidos, pero ya convertido en sangre venosa, parcialmente desoxigenada, ¿no? Porque como vemos, no ha perdido todo su oxígeno, solamente una parte. Muy bien, la presión parcial de oxígeno tisular está determinada por el equilibrio, uno, de la velocidad de transporte de oxígeno y la velocidad de utilización de oxígeno por los tejidos. Entonces, este valor de 40 permanece de esa manera gracias, uno, a la cantidad que le está llegando y otro, a la cantidad de oxígeno que se está usando por los tejidos. ¿Qué quiere decir eso? Si la sangre llega más lentamente, esto va a ir bajando. Se va a empezar a bajar la presión parcial de oxígeno en los tejidos. O si los tejidos están utilizando masivamente el oxígeno, también este valor de 40 va a bajar mucho más a valores de 30, 20. Ejemplo, los músculos, cuando estamos haciendo ejercicio, demandan mucho más oxígeno, por tanto, este valor de 40 va a bajar a valores de 30 y menos. Esto es positivo porque si la presión del líquido intersticial baja mucho más, esto hace que se libere más oxígeno de la sangre hacia los tejidos. Entonces, siempre que la presión sea más baja, se libera mayor cantidad de oxígeno. Y esto es favorable para la oxigenación de los tejidos. En el gráfico también se puede observar eso, ¿no? La sangre venosa llega con un valor de 40, llega a los pulmones, a los capilares alveolares, se oxigena en 104, se mezcla con una sangre de derivación de las arterias bronquiales que ya se han desoxigenado, baja la presión a 95 y de esta manera se distribuye en los tejidos y en los tejidos se absorbe ese oxígeno hasta bajar la presión a 40 nuevamente y de ahí la sangre retorna por el flujo venoso nuevamente al corazón y a los pulmones para oxigenarse. Ese es el ciclo de oxigenación y desoxigenación de la sangre que se realiza en el cuerpo, ¿no? 40, 104, 95, otra vez 40, 104, 95. ¿Listo? Entonces eso se va repitiendo cíclicamente. Muy bien, en este dibujito también tenemos el mismo valor, pero aquí ya incluimos lo que son las células. Dijimos que la sangre oxigenada a nivel de las arterias llega con un valor de 95 hasta los capilares. En los capilares, por la diferencia de presión, se equipara a una presión de 40. Entonces va perdiendo oxígeno para que posteriormente, cuando llegue al extremo venoso, ya la sangre ya no tenga 95 de oxígeno, sino tenga ahora 40. Y con eso regresa al corazón y a los pulmones. ¿Ok?
Pero ¿qué pasa con las células? Las células tienen una concentración de una presión parcial de oxígeno mucho menor, tienen tan solo de 23. Eso hace que el oxígeno que ya está en el líquido intersticial difunda fácilmente hacia la célula, para que la célula aproveche ese oxígeno, ¿no? Entonces la célula tiene una presión parcial de oxígeno mucho menor, pero como pueden ver, no es cero. O sea, la célula no tiene cero de oxígeno, contiene una presión de oxígeno, aunque es un poco menor, más baja a la del líquido intersticial. Bueno, nos dice, ¿no? La presión parcial del oxígeno celular puede variar entre valores de 5 a 40. En promedio se encuentra con un valor de 23. 5, las células que más están trabajando, y 40, o podría decir un valor muy parecido al líquido intersticial, las que no están en actividad. Por ejemplo, cuando están haciendo ejercicio, las células musculares demandarán más y su oxígeno bajará a 5. ¿Listo? ¿Qué pasa con el CO2? El CO2 entonces difunde, nos dice, 20 veces más que el oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que el CO2 no necesita tantas diferencias de concentración para difundir, porque es mucho más difusible que el oxígeno. Por tanto, diferencias sutiles de 1 o 2 milímetros de mercurio ya es suficiente para que el CO2 difunda entre lo que son los tejidos. Empezamos con la célula. El CO2 celular es de 46 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, las células tienen dióxido de carbono en una presión de 46. Obviamente, esto tiene lógica porque la célula, al hacer sus actividades, consume el oxígeno y lo vuelve CO2, por tanto tiene mayor concentración. El CO2 intersticial es de 45. Entonces, el líquido intersticial que vaya a las células tiene una presión ligeramente menor que el CO2, solo de 45. Pero esa diferencia solamente de 1 es es suficiente para generar una difusión de CO2 al líquido intersticial, de la célula al intersticio. Solamente de 1. Si ustedes recuerdan, en el caso del oxígeno era mucho mayor, ¿no? 40-23. Pero en este caso, en el CO2 no se necesita mucho. De 45 a 46. La sangre venosa, ¿no? O como dice ahí, el CO2 venoso es de 45. Es parecido a lo que es el líquido intersticial. Posteriormente, llega a lo que es el alveolo, ¿no? De 45 va a llegar al alveolo, y en el alveolo la presión de CO2 es solamente de 40 milímetros de mercurio. ¿Listo? Hay una diferencia de 5. Esa diferencia de 5 es suficiente para que el CO2 atraviese lo que es la membrana alveolo-capilar y llegue hasta el alveolo, y del alveolo ya sea exhalado en la expiración, ¿no? Entonces, de 45, la sangre capilar va a llegar a un valor de 40 de CO2, y con ese valor de CO2 va a regresar a la circulación. Entonces tampoco se dice que la sangre ha eliminado el 100% del CO2. Sigue habiendo CO2 en la sangre, pese a que ya ha pasado por los pulmones. Pero no es, digamos, mucha la diferencia. Si ustedes se fijan, en el caso del oxígeno era 104, ¿no? Luego ya de mezclarse con la sangre bronquial, 95. Y 40 era a nivel del líquido intersticial. En este caso la diferencia es mínima. 46 células, 45 intersticio y sangre venosa, ¿no? Y 40 en el alveolo. Y con esa simple y sutil diferencia de presiones se genera la difusión del CO2. El tiempo, fíjense también, si dividimos en 3 lo que es el tiempo de paso de la sangre a través de los capilares alveolares, en un término es suficiente para eliminar ese CO2 de la sangre capilar hacia el alveolo. Entonces también es rápido lo que es la eliminación del CO2. Muy bien, entonces ahora el oxígeno, ¿cómo se transporta? El oxígeno en su mayor parte se transporta gracias a una combinación con hemoglobina. La hemoglobina, ya saben, es una proteína que encuentra en los eritrocitos, formada por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Y nos dice, se va a unir al grupo hemo de la hemoglobina, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? La hemoglobina tiene un grupo que es el grupo hemo. Y gracias a eso, la hemoglobina pasa de un estado relajado a un estado tenso, ¿no?
Este es el estado relajado de la hemoglobina, como una especie de pirámide, ¿no? Y se llama desoxihemoglobina. Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, pasa a un estado llamado oxihemoglobina. Y es como pueden ver, una molécula totalmente recta, ¿no? Está aplanada, ya no tiene esa forma de pirámide, sino ya está aplanada. Y eso se llama forma tensa, porque como pueden ver, el oxígeno está jalando hacia abajo a la molécula de hemoglobina, lo que genera esa tensión. Ahora, nos dice, se transporta en un 97% el oxígeno gracias a esta combinación con la hemoglobina, pero no es el 100%. Hay un 3% que está disuelto en el agua, ¿no? Del plasma y de las células. Es decir, una pequeña cantidad se va a transportar disuelto en el líquido vascular. Pero un 97% sí, realmente como oxihemoglobina. La presión parcial de oxígeno es elevada, o cuando la presión parcial de oxígeno es elevada, el oxígeno se une a la hemoglobina, lo que hemos visto en los alveolos o los capilares alveolares. Y cuando la presión parcial de oxígeno es baja, el oxígeno se libera de la hemoglobina, como lo que hemos visto en el líquido tisular. En el líquido tisular, la presión de oxígeno es 40, por tanto, el oxígeno de la hemoglobina se suelta de la hemoglobina y difunde hacia el líquido tisular y de ahí a las células. Eso se debe justamente, como ustedes imaginarán, la forma tensa no es una forma estable, es decir, es una forma que fácilmente se disocia, se separa, ¿no? Y esto genera que el oxígeno no sufra mucho o no tarde mucho en separarse de la hemoglobina. Nos dice entonces, el transporte del oxígeno se debe mucho a la concentración del mismo. Tiene una alta concentración y se fija, ¿no? Como en el capilar alveolar. Y si hay una baja concentración, se libera el oxígeno, como sucede en el líquido intersticial. El estado T, que sería el estado tenso de la hemoglobina, es muy inestable, porque está generando una fuerza y jala. La hemoglobina no se enlaza fuertemente al oxígeno, ¿no? Es más una unión de coordinación, o podríamos decir, de atracción de cargas. Como el hierro tiene una carga positiva y el oxígeno una carga negativa, entonces generan esa atracción. Anteriormente yo antes en colegio pensaba que era una oxidación, ¿no? Que formaba un óxido de hierro, pero ese tipo de enlace es muy fuerte. Si se genera un óxido de hierro, no se podría separar, ¿no? Con los cambios de concentración de oxígeno. Entonces es un enlace más de coordinación por cargas y eso hace que el oxígeno se separe fácilmente del grupo hemo de la hemoglobina, ¿no? Como se ve en el dibujito, ¿no? Oxihemoglobina, desoxihemoglobina. Una enzima que favorece justamente esta función es el 2,3-bifosfoglicerato, ¿no? Se enlaza al centro del tetramero y ayuda a formar una especie de bolsillito en la hemoglobina, ¿no? Entonces, ese 2,3-bifosfoglicerato ayuda a que la hemoglobina tenga una configuración como de platito para que el oxígeno se pueda unir a la hemoglobina. Y genera, nos dice, el estado tenso de la hemoglobina para el transporte del oxígeno. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar sobre la curva de disociación. Nos dice, se presenta una saturación porcentual de la hemoglobina. Entonces tenemos aquí la presión de oxígeno en la sangre y tenemos la saturación de la hemoglobina. Entonces, con una presión de 40 tenemos más o menos una saturación del 70%. Luego tenemos presión de 100, 104, entonces la sangre se satura a un 95, 96%. Quiere decir que cuando la presión del oxígeno va aumentando, la hemoglobina se va a saturar cada vez más, ¿no? Pero si ustedes se fijan, con presiones que normalmente hemos hablado, de 104 mililitros de mercurio, no se satura en un 100%. Es decir, no el 100% de la hemoglobina no se ha saturado con oxígeno. Siempre hay hemoglobina que no está con oxígeno. Y eso se debe a muchas causas. Como ustedes van a ver después, en hemato, por ejemplo, no toda la hemoglobina es hemoglobina normal, o sea, 2 alfas o betas. Hay cadenas de hemoglobina que son anormales y esto dificulta su fijación al oxígeno. Entonces, para fijarlo o generar una saturación del 100%, tendríamos que crear una presión parcial de oxígeno de 120 mililitros de mercurio.
que hemos visto que no se puede dar naturalmente, ¿no? Porque la presión era hasta 104. Tendríamos que generar una presión mucho mayor, podría ser con esos tanquecitos de oxígeno, ¿no? O cámaras hiperbáricas, donde pudiéramos aumentar a 120 la presión para generar recién una saturación del 100%. Entonces, en saturación de oxígeno no encontramos saturación del 100, podemos encontrar del 97 en personas que viven a nivel del mar, o del 93, 95 en altura, ¿no? Entonces es mucho menor nuestra saturación. Normalmente nos dicen un 97% de saturación de oxígeno, esto a nivel del mar, ¿no? Con una presión de 95 milímetros de mercurio de oxígeno en la sangre arterial. La sangre venosa tiene un 75% de saturación, o es decir, de 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. ¿Listo? Entonces, la sangre venosa también está saturada, pero en un 70%, con esos 40 de oxígeno. Muy bien, entonces existen unos 15 gramos de hemoglobina por cada 100 ml de sangre, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a ver. Les dicen, ¿no ve? Hemoglobina sanguínea, les dicen 15, 16, ¿no? Puede ser 17, incluso natural. Y esa es la cantidad de hemoglobina por cada 100 ml de sangre. Cada gramo de hemoglobina puede unirse a un máximo de 1,34 ml de oxígeno, ¿no? Tenemos la hemoglobina que reduce esta cantidad. Es la hemoglobina que les decía que no puede unirse al oxígeno porque su conformación no es normal. Entonces es otro tipo de hemoglobina que no tiene esa afinidad con el oxígeno. Unos 15 gramos de hemoglobina puede unirse a 20 ml de oxígeno cuando está saturada al 100%. En las condiciones más ideales, ¿no? Con esa presión de 120, ahí se lograría esa saturación. Normalmente es de 19,4, ¿no? Porque ya hemos dicho que no se satura al 100% por cada 100 ml de sangre. Los capilares tisculares se reduce a 14,4 con presiones de 40 con un 75% de saturación. Esto hace que se transporten 5 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Esa es la cantidad de oxígeno que se transporta en la sangre. Muy bien, entonces aquí vemos las saturaciones. Fíjense, a nivel del mar, ¿no? Todo lo que es la costa, todo aquello, la saturación está entre un 95, incluso ya con tanques de oxígeno puede llegar a 100, ¿no? Pero normalmente está en ese lado. Porque el texto nos da una referencia del 97. Luego, mientras baja la saturación, llegamos a un estado que se llama la hipoxia. La hipoxia puede ser leve, saturación 94, pues de moderada o severa, menor a 85%. Esto a nivel del mar, pero nosotros no estamos a nivel del mar, nosotros estamos en una altura. Como les decía, en La Paz es 3.600 metros sobre el nivel del mar, en la ciudad de La Paz, pero nosotros estamos en la ciudad del Alto. Entonces nuestra altitud es de 4.000, 4.100 metros sobre el nivel del mar, mucho más alto. Y en Perú incluso hay ciudades con mayor altitud. ¿Alguien de Perú, por ejemplo? ¿Alguien? Hay una ciudad donde está en oro y su altura es mucho mayor a la del Alto, ¿no? ¿Qué problemas tenemos? Como pueden ver, la saturación va bajando. Entonces, incluso llega al 90%. Y fíjense, esta saturación de 77 hemos visto que solo estaba en la sangre venosa, ¿no? Y bueno, como pueden ver, en hipoxia severa llegamos a esa saturación de 76, 77 en la moderada hasta el 81. Saturaciones que, si ustedes recuerdan, ¿cuánto de presión parcial de oxígeno tenían? ¿No? Eran de 40 millones de mercurio, ¿no? Es súper bajo. Entonces, esto era uno de los problemas, ¿no? Durante la pandemia. Ya aquí hay una baja presión de oxígeno y hay una baja saturación. Por la infección se saturaba mucho menos. Entonces tenía un problema mucho mayor, ¿no? Una saturación mucho más baja en las personas que vivían en la altura, ¿no? Con el mismo problema. En cambio, a nivel del mar, sus saturaciones eran más elevadas, no llegaban a 70, ¿no? Incluso en hipoxia severa llegaban a 85, pero en altura llega menor a 76. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué quiere decir ese cuadrito? Que mientras mayor altura se tenga, la saturación va a bajar.
Nos dice ahora, normalmente la hemoglobina provee 5 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Por eso es que la presión parcial de oxígeno tisular debe disminuir a un valor de 40. ¿No? Entonces, ya hemos visto el grafiquito, en los alveolos o los capilares alveolares llega a 104, se mezcla con la sangre venosa, 95 y a nivel de los tejidos baja a 40. ¿No? Y con esa presión retorna nuevamente para ser oxigenado. Durante el ejercicio intenso se liberan cantidades adicionales, hasta 20 veces más de oxígeno, y esto se logra, nos dicen, por la pendiente inclinada de la curva de disociación y aumento del flujo sanguíneo. Como hemos dicho, en los tejidos intersticiales, si baja la presión de oxígeno de 40 a 30, 20, el oxígeno se libera con mayor facilidad de la hemoglobina. Además que cuando se hace ejercicio, el flujo de sangre aumenta. Y aumento de flujo y aumento de la presión de oxígeno en los tejidos, lo que es la parte tisular, favorece a la separación del oxígeno y favorece a la oxigenación de los tejidos. Si la presión de oxígeno alveolar disminuye a 60, la hemoglobina arterial tiene una saturación del 89%. ¿No? Entonces, si no hay buena entrada de aire, la saturación baja. Los tejidos siguen extrayendo los 5 ml de oxígeno. La presión parcial de oxígeno de la sangre venosa disminuye a 35. Como ustedes han visto, en el intersticio la presión es de 40, ¿no? Y le llega con un valor de 95. Esa diferencia es tranquilamente normal para que los tejidos y las células saquen oxígeno. Y nos dice, incluso si la presión baja a 60, sigue siendo útil para extraer oxígeno de la sangre. Obviamente que el tejido tisular va a bajar también su presión de oxígeno para poder extraer más oxígeno. Entonces, es una adaptación del cuerpo. Si baja la presión de oxigenación de la sangre arterial, los líquidos tisulares también bajan su presión para seguir aprovechando el oxígeno. Es más, las células han visto su presión intermedia a 23. Entonces, con esto fácilmente se siguen oxigenando. Muy bien, esto van a tenerlo en cuenta. Son las curvas de desplazamiento o de disociación de oxígenos hemoglobina. Esto siempre entra en los exámenes. Tenemos el desplazamiento hacia la derecha de la curva de disociación del oxígeno hemoglobina, ¿no? Entonces nos dice, esto de aquí es desplazamiento hacia la derecha y a este lado es desplazamiento hacia la izquierda. ¿Listo? La parte central, eso es lo normal. Entonces, esta es la curva normal del desplazamiento del oxígeno hemoglobina, con un pH de 7,4, que es lo normal, ¿no? Muy bien. ¿Qué factores pueden generar que la curva se desplace hacia la derecha? ¿Listo? Desplazarse hacia la derecha, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo va a extraer más oxígeno de la sangre. ¿Listo? Entonces nos dice que el cuerpo va a demandar, va a extraer más oxígeno de la sangre y va a generar el desplazamiento hacia la derecha de la curva cuando, uno, exista aumento de iones de hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué significa que el hidrógeno aumente? Significa que el pH se va a volver más ácido, porque ya saben, pH ácido es igual a aumento de hidrogeniones. Si se recuerdan en la fórmula, es logaritmo negativo, es decir, el pH baja mientras más hidrogeniones haya en el líquido tisular. Y al revés, si el hidrógeno baja, el pH aumenta, ¿no? Más allá de 7,4. Eso es por la relación del logaritmo negativo, ¿no? Para no confundir. Y aquí surge una pregunta que puede generar esa confusión. Dice, aumento de iones de hidrógeno genera desplazamiento hacia la derecha. Pero eso, ¿cómo lo interpretamos nosotros? Lo interpretamos como disminución del pH, ¿no? Más hidrógenos, el pH es más bajo, pH ácido, ¿no? Dice, el pH está más bajo de 7,4, ¿no? Puede llegar a 7,2. O sea, un descenso del 15%. En el examen puede decir entonces, ¿no? Se tiene un pH de 7,3, ¿no? Esto generaría desplazamiento de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la derecha o hacia la izquierda. La respuesta sería hacia la derecha, ¿no? Porque es un pH ácido. Y un pH ácido quiere decir que han aumentado los iones hidrógeno, ¿no? Entonces, en ese sentido, más o menos, es el análisis de ese problema.
¿Qué otro factor genera desplazamiento hacia la derecha? Aumento del dióxido de carbono. Entonces, si hay un aumento del CO2 en los tejidos, esto también desplaza hacia la derecha en la curva de disociación. Otro, aumento de la temperatura. ¿Listo? El aumento de la temperatura, nos dice ya, temperatura sanguínea, genera también un desplazamiento hacia la derecha. Y el otro elemento, aumento del bifosfoglicerato, ¿no? Que les decía que era importante para que la hemoglobina agarre al oxígeno. Entonces, un aumento del 2,3-bifosfoglicerato también genera un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Muy bien, entonces son los 4 factores que generan a la derecha. ¿Y cuáles generarían el desplazamiento hacia la izquierda? Todo lo contrario, ¿no? Entonces, a la izquierda sería una disminución de hidrogeniones y una alcalinización del pH, ¿no? pH es alcalino, 7,5, 7,6, ¿no? Disminución del CO2, disminución de la temperatura y disminución del 2,3-bifosfoglicerato. Todo sería desplazamiento hacia la izquierda. Bueno, nos dice entonces, esto genera unos efectos, como ser el efecto Bohr, que es el aumento de la liberación de oxígeno. Dijimos, ¿no? Si se va hacia la derecha, ¿qué se favorece? Se favorece la liberación de oxígeno, ¿no? Entonces, el CO2 y los hidrogenes desplazan la curva hacia la derecha y esto genera mayor difusión de oxígeno hacia los tejidos. También la temperatura, cuando se eleva, genera que se separe fácilmente el oxígeno de la hemoglobina y se difunda hacia la intersticio. Hay disueltos unos 0,29 ml de oxígeno cada 100 ml de sangre, ¿no? Con una presión de 95 y 0,12 ml con una presión de 40 mililitros de mercurio, ¿no? Son valores que nos dan para la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos. Este efecto Bohr nos dice que es un aumento de la liberación del oxígeno hacia los tejidos. Mejora la oxigenación de la sangre en los pulmones, porque hemos dicho, ¿no? Si la presión con la que llega a los pulmones es mucho más baja, 40, entonces se va a oxigenar mucho más rápido y mejor. Al aumentar la presión parcial de oxígeno sanguínea, por tanto, el bicarbonato, el ácido carbónico y luego los iones de hidrógeno favorecen justamente esta mejor oxigenación. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del ácido carbónico? Liberar hidrogeniones, ¿no? Y los hidrogeniones, ya hemos dicho, desplazan la curva hacia la derecha, ¿no? Entonces, desplazan la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la derecha y hacia abajo, ¿no? Lo que hemos visto, esto es la... Como efecto, la hemoglobina y el oxígeno se disocian, o sea, se separa el oxígeno en mayor cantidad de la hemoglobina. Y en los pulmones se reduce la presión parcial de oxígeno sanguíneo. Se reduce la concentración de hidrógeno, se desplazando la curva de disociación hacia la izquierda. En los pulmones sucede lo contrario. Cuando la sangre llega a los pulmones, ahora se va hacia la izquierda, para que la hemoglobina agarre todo el oxígeno que pueda. Entonces, a la derecha es para que suelte, ¿no? Y a la izquierda es para que agarre, permitiendo mayor transporte de oxígeno. Muy bien, este también no está dentro del tema, pero les quería mencionar porque ha habido muchos casos de intoxicación. Tenemos lo que se llama el envenenamiento por monóxido de carbono, llamada la muerte dulce. El monóxido de carbono es 250 veces más afín al grupo M de la hemoglobina que el propio oxígeno y genera una forma que se llama la carboxihemoglobina. Entonces, el monóxido es considerado un veneno. Con una presión de 0,6 milímetros de mercurio ya es mortal para la persona. O sea, concentraciones bajas de monóxido ya van saturando la hemoglobina y puede ser mortal. Aminora la transferencia de oxígeno a los tejidos. Es decir, hemos visto que las curvas se van cambiando a la derecha e izquierda para que el oxígeno suelte y agarre oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando el gas no se suelta de la hemoglobina? Y eso es lo que sucede con el monóxido. El monóxido se fija a la hemoglobina, pero no se suelta. Por más que las curvas cambien derecha e izquierda, no se suelta. Y la hemoglobina queda fijada al monóxido de carbono, generando esta carboxihemoglobina de forma casi permanente. Además, inhibe el citocromo oxidasa que ayuda al transporte de electrones en la mitocondria. Genera moléculas con alto poder oxidante que dañan proteínas, lípidos y ácidos nucleicos.
lo más importante, que el monóxido de carbono no activa los centros respiratorios. El CO2, cuando aumenta su concentración, estimula al centro respiratorio para que aumente la respiración, ¿no? Genera taquipnea. Pero el monóxido de carbono no tiene un receptor y el cuerpo no sabe que está intoxicado con monóxido de carbono. Y por tanto no aumenta la respiración y cada vez se va intoxicando más hasta que muere, ¿no? Ahora, ¿quiénes son o dónde se produce este monóxido, no? Por ejemplo, en combustiones, ¿no? En ambientes cerrados, ¿no? Uno, digamos, en San Juan hacía mucho frío y dice, ya, mi cocina, mi fogata, me quemo ahí, ¿no? Sus alimentos. Entonces, cuando hay poco oxígeno, entonces se forma el monóxido de carbono que va llenando el ambiente. Y si esta persona se duerme, ya no despierta más. Otro es la combustión, puede ser aquí en nuestras hornitos, ¿no? Cocinas también con uso de leñas, pero la clave siempre es ambiente cerrado. ¿Ya? Si es un ambiente abierto no hay problema porque eso se va despejando, pero si es un ambiente cerrado es peligroso. Hace unos años, creo que ya 6 años, por ejemplo, han muerto unos 3 abogados, ¿no? La razón ha sido porque se han quedado dormidos en su auto, con el motor prendido. Y el motor es otro elemento que genera monóxido de carbono. Entonces, si quedas dormido dentro del auto con el motor encendido, el monóxido va llegando y por estas características desplaza el oxígeno. La hemoglobina ya no tiene oxígeno y no tiene oxígeno que dar a los tejidos porque no está captando. Y la persona se muere, pero nunca se da cuenta que se ha muerto porque se duerme, ¿no? Pues viene la muerte dulce, está dormido y se muere. Y hay niños y varias historias de personas que han fallecido justamente por esta razón. Por tanto, es peligroso estar generando combustión en ambientes cerrados. Muy bien, ahora en reposo tenemos entonces 4 ml de CO2 cada 100 ml de sangre, ¿no? Que se van uniendo en un 4%. El transporte del CO2 también puede ser disuelto en el líquido plasmático, ¿no? Nos dice 0,3 ml en un 7%. Como pueden ver, entonces la hemoglobina tampoco es que se satura de CO2, solamente genera un 4% de transporte. El CO2 disuelto en el líquido es de un 7%. ¿Cómo entonces se transporta el CO2? El CO2 en un 70% se transporta en forma de bicarbonato. ¿Ya? Entonces el CO2 se une al agua, forma ácido carbónico y después de ahí se disocia y forma el bicarbonato. Y esta reacción del CO2 es acelerada por una enzima que es la anhidrasa carbónica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál había sido la principal forma de transporte del CO2? En forma de bicarbonato, 70%. Nos dice, la formación de ácido carbónico posteriormente se disocia en bicarbonato e hidrogeniones. El hidrogenión se combina con la hemoglobina y el bicarbonato difunde hacia el plasma por el sistema de soporte bicarbonato cloruro, generando el desplazamiento de cloro. ¿No? Ahí tenemos al eritrocito, viene el CO2 rápidamente se une a la molécula de agua y forma el ácido carbónico, ¿no? El ácido carbónico se vuelve bicarbonato más un hidrogenión. El hidrogenión se une a la hemoglobina y el bicarbonato sale del eritrocito al plasma. Y en el plasma está como bicarbonato. Y ese es su 70% de transporte. También puede unirse la hemoglobina, pero como pueden ver, solo es un 4%. O puede estar disuelto en el líquido plasmático, pero en un 7%. ¿Ya? Nos dice entonces, la acetosolamida es un medicamento que bloquea a la anhidrasa carbónica de los eritrocitos. Entonces, este medicamento impide la formación del bicarbonato o lo reduce drásticamente. El transporte de CO2 combinado con la hemoglobina y otras proteínas plasmáticas puede llegar al 20-30%. Entonces, el CO2, aparte de combinarse con la hemoglobina, puede combinarse también con otras proteínas, no solamente con la hemoglobina. Y a esa combinación ya une también o también aumenta su tasa de transporte, ¿no? Con 20%. Pero no supera la principal forma de transporte, que es por bicarbonato. Tenemos la carbamida hemoglobina, que es la hemoglobina más el CO2. ¿Qué se llamaba con el monóxido de carbono? Carboxilo. Eso, ¿no? ¿Puedo preguntar algo así?
esta forma, que es con CO2, carbamina hemoglobina, es una forma reversible, es una reacción reversible y con enlace laxo. Es decir, cuando se encuentra con oxígeno, se separa el CO2 fácilmente y tranquilamente y la hemoglobina se une al oxígeno. Pero con el monóxido no sucede eso. La PCO2 sanguínea normal está entre 40 y 45 de mercurio, lo que hemos visto, ¿no? No hay mucha variación, era 46, luego tisular 45, alveolar 40. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina se libera dióxido de carbono, ¿no? Y eso se llama el efecto Hartley. El aumento de CO2 desplaza el oxígeno de la hemoglobina, que es el efecto Bohr. Al final vamos a hacer un resumen. Concentramos todavía. En este efecto Haldane, la hemoglobina es más ácida, desplaza el CO2 en forma de carbamino. 2. Se libera el exceso de hidrogeniones y estos se unen a los bicarbonatos. Y cuando el hidrogenión se une al bicarbonato se forma el ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en CO2 y agua. Entonces, esto sucede en los capilares alveolares. Gracias a este efecto se pierde 4 volúmenes de CO2, de 52 a 48 volúmenes por ciento. Entonces, una vez que el CO2 llega al capilar alveolar, se invierte el proceso. De bicarbonato se vuelve a transformar en CO2 y este CO2 difunde a través de lo que es el capilar alveolar y sale al alveolo y del alveolo por la expiración al ambiente, ¿no? Entonces, es una reacción que va en dos sentidos, ¿no? A nivel tisular forma bicarbonato y a nivel alveolar se forma nuevamente en CO2. Muy bien, ahora ¿qué pasa con el pH? Nos dice la sangre arterial es de un valor de 7,41. La sangre venosa es de 7,37. Hay una pequeña diferencia, 0,4. Durante el ejercicio intenso puede haber una disminución del pH en 0,5, ¿no? Unidades. Y existe un cociente de intercambio respiratorio. Por una persona con una dieta normal es de 0,825, es decir, con respecto al oxígeno y al CO2. Y el transporte normal de oxígeno son 5 ml y el transporte normal de CO2 son 4 ml. Ahora, si la persona tiene un metabolismo más rico en carbohidratos, entonces el valor de 0,825 se vuelve un valor cercano a 1, ¿no? Afecta lo que es el intercambio respiratorio, la dieta, ¿no? Y si una persona consume más grasas, entonces este valor se vuelve 0,100, ¿no? Porque hay una disminución del agua. Bueno, entonces este cociente se calcula de esa manera, ¿no? Tasa de producción de dióxido de carbono y la tasa de captación de oxígeno. De todas maneras, es simplemente para decirles que las dietas también pueden interferir en lo que es la cociente de intercambio respiratorio de oxígeno y CO2. Nada más. No es algo, digamos, bien importante. Bien, entonces en este videito estaba justamente los efectos. Comenzamos por el efecto Bohr. La definición de efecto Bohr que podemos encontrar en cualquier libro de texto sería la siguiente: cambios en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno producidos por los hidrogeniones, el CO2 y la temperatura. Esta definición de principio nos deja un poco fríos. Para entrar en calor, vamos a recordar cómo se une el oxígeno a la hemoglobina. La hemoglobina contiene 4 lugares de unión con el oxígeno, los grupos hemo. Si hay oxígeno presente, este se une de forma rápida y cooperativa a los 4 grupos hemo hasta saturar la hemoglobina de oxígeno formando oxihemoglobina. Esta reacción es reversible